Hola chicos, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Ya son las 7:06, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, viendo otra vez este video. Ay, pero no, lo dejé sin audio. A ver, Tómate un momento e imagina lo azul, despejado, que se extiende hasta el horizonte. Es muy lindo, ¿no? Es la metáfora perfecta para la mente. Una página en blanco, donde aparecen pensamientos, emociones y experiencias. Bueno, también se asoman algunas nubes, pero no suelen preocuparnos ni distraernos demasiado, en especial si son pequeñas, bonitas y esponjosas. Así es la mente cuando está tranquila, brillante, serena y feliz. Pero la vida no siempre es fácil, y a veces el cielo se llena de nubes. Pueden ser nubes negras, de esas que anuncian tormenta. Y algunas hasta pueden llegar a hacernos creer que se acerca un huracán. En ese punto, ya es muy difícil pensar en otra cosa. De hecho, al poner toda nuestra atención en esas nubes, nos olvidamos por completo del cielo azul. Pero ese cielo sigue ahí. Cuando estás volando en un avión y atraviesas las nubes, puedes verlo, ¿verdad? El cielo azul siempre está ahí. Es fácil olvidar que lo que buscamos ya está aquí. Por eso, a veces necesitamos recordarlo. bueno, con eso vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Mm, Entonces, esta semana vamos a ver modelos de motivación. Em, ¿Ya pudieron ver ustedes la actividad? ¿La vemos? En un momentico. Buenas noches, profe. Sí, Muy profe, bien. por favor. Sí, veámosla, profe. De acuerdo. Modelos de motivación. A ver, vamos a mirar. Entonces, esta semana vamos a hacer lo que es foro de discusión. Esto es lo que debemos presentar. Foro de discusión de modelos de motivación. Entonces, para empezar a de pronto a entrar al tema, hay una pregunta orientadora y es cómo lograr que el personal con el que trabajamos en un proyecto se encuentre motivado, ¿cierto? Entonces, para responder esas preguntas, pues esa pregunta debemos hacer una lectura de competencias directivas claves para la gestión y liderazgo, comunicación, administración. Y después de hacer lectura y de cuestionar con la pregunta de reflexión, ahora sí vamos a contestar el foro, ¿cierto? Y ese foro se contesta a través de las dos preguntas, es decir, que la interacción que usted va a tener en el foro se hace a través de estas dos preguntas. Y la primera es, ¿cuál de los modelos motivacionales es el más apropiado a utilizar al gerenciar un proyecto y por qué? Entonces, de seguro, usted debe investigar qué modelos de motivación hay, ¿cierto? Para poder dar una opinión con argumento de cuál podría ser. La segunda pregunta es, ¿qué técnicas puede utilizar el gerente del proyecto para mantener motivado a los miembros del equipo? Entonces, si sabemos qué modelo, sabemos qué herramientas debemos tener para poder mantener motivado a un equipo de trabajo. Bueno, ya saben que la interacción se hace en el grupo y que cada grupo pues da su opinión teniendo en cuenta un orden. También es importante que miremos la rúbrica por la cual se le va a calificar y es la pertinencia de las participaciones, la capacidad de análisis de debate con sus compañeros y el abordaje de las preguntas, es decir, el argumento con el que usted va a desarrollar esas preguntas. ¿Listo? Entonces la actividad es bastante sencilla, pero lo más importante es que usted adopte y apropie los modelos que se tienen para motivar equipos de trabajo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces...
vamos a mirar modelos de motivación. Entonces, para entrar a mirar los modelos de motivación, pues tenemos que tener el proceso de motivación y cómo se estructura o cómo se mantiene dentro de entornos laborales. Entonces, pues hay muchas variables que influyen en la motivación, ¿no? Pero casi todas están orientadas a la consecución de metas o a la satisfacción de necesidades, ya sea de un equipo de trabajo o incluso en el poder detectar el que podemos de un colaborador en particular, ¿cierto? Un colaborador que puede ser bastante influyente. Entonces, como líder debemos tener la capacidad de identificar a aquellas personas que podemos empoderar para que ayuden en el proceso que se tiene de motivación de equipos de trabajo. Si bien hay muchas organizaciones que logran identificar a aquellas personas que son influyentes y las pueden, disculpen la expresión, pero utilizar para, digamos que, Paola, la respuesta es sí, ahí lo responden por grupos, ¿de acuerdo? Con gusto. Bueno. Entonces, siguiendo el tema, entonces, pues la idea es que se mantengan motivados los equipos de trabajo porque de seguro esto va a influir, en nuestro caso, en la gestión de proyectos cuando se vaya a lograr el objetivo general de ese proyecto. De proyectos, tenemos claro que existe un horizonte de proyecto, tenemos claro que ese horizonte de proyecto está dado por un objetivo general y unos objetivos específicos que van a impactar a unos beneficiarios, ¿cierto? Y que cada uno de esos objetivos específicos se alinee con una serie de técnicas o tácticas a través de las actividades planeadas. Y esas actividades planeadas se tienen que hacer, esto no va en la formulación del proyecto, pero sí va dentro del liderazgo o la dirección que usted le dé a ese proyecto. Y sabemos que el líder debe apropiar mecanismos que mantengan motivado a los colaboradores de ese proyecto, ¿cierto? No siempre hay que verse reflejada a través de un plan de beneficios monetarios, sino que también se adoptan otros estilos y herramientas para poder mantener un equipo motivado. Entonces, las metas pueden ser positivas y por lo tanto atractivas. Entonces, lo que decíamos, pues un aumento de sueldo, un ascenso laboral, un reconocimiento, pero esto, si leemos despacio, un aumento de sueldo en un proyecto, pues no se va a dar. Un ascenso laboral tampoco se va a dar. Y un reconocimiento, de pronto sí, ¿cierto? Pero cuando hablamos de aumento salarial en un proyecto, sabiendo que ya tenemos una formulación del proyecto ya lista, destacada, que tiene un incremento de sueldos, ya sea por el IPC o como ustedes lo quieran formular, pero un aumento de sueldo por satisfacción o motivación en un proyecto no se da. Un ascenso laboral tampoco, porque usted está contratado para, digamos que lograr ese objetivo general y desde un comienzo la negociación para incorporarlo a usted dentro del proyecto está dada, ¿cierto? Entonces aquí es cuando empezamos a jugar en qué realmente es lo que sirve para mantener un equipo motivado, pero en un proyecto. Entonces tenemos unas negativas que es negación a un ascenso, la crítica, el desinterés personal, ¿cierto? Entonces, todo esto cuando hablamos de metas negativas, están también enlazadas con una serie de condiciones conductuales y psicográficas de los colaboradores, culturales también. Entonces, tenemos que aprender como líderes que todas las variables deben ser tenidas en cuenta a la hora de motivar un equipo de trabajo. En general, cuando se desarrollan proyectos, uno lleva un equipo de trabajo que tiene la experiencia y la experticia para desarrollar técnicas que le ayuden a desarrollar ese proyecto. No obstante, muy pocas personas en la identificación de perfiles se tienen en cuenta algunos comportamientos culturales, psicográficos y conductuales, sino que solo tenemos en cuenta la parte en conocimientos técnicos. Ojo con eso porque usted como líder, usted ya tiene que empezar a mirar el peso que le da a la parte técnica o a las habilidades blandas, ¿no? Bueno.
Dentro de las principales teorías motivacionales, en la actualidad existe un criterio clasificatorio para organizar, no existe, perdón, las teorías sobre la motivación laboral, ¿cierto? Probablemente se tiene que ver la progresión cronológica sea la que más ventajas didácticas proporciona. Entonces, dentro de las teorías clásicas que de pronto algunos de ustedes conocen teniendo en cuenta sus profesiones, está la de Taylor y Mayo. Según los planteamientos de la organización científica que predominaron durante el primer tercio del siglo anterior, las personas trabajan básicamente por dinero, siendo este el principal motivador de los trabajadores. Entonces uno jugaba ya con toda la dinámica salarial, compensaciones y demás, pero a partir de los años 30, el modelo presentado por la Escuela de Relaciones Humanas de Mayo de 1933 sostiene que la manera adecuada de motivar al trabajador consiste en incrementar su satisfacción mediante un trato respetuoso y mostrándole estimación, ¿cierto? Los supuestos en los que se basa esa teoría han sido cuestionados ya que la explicación parcial es la conducta humana, ¿cierto? Lo que busca exclusivamente manipular al trabajador y la parte motivacional se deja a un lado. Entonces yo le pago a usted más, pero usted trabaja y comprométase, ¿cierto? Pero no podemos dejar de lado de que existe algunas necesidades básicas que sí pueden contribuir a mantener motivada a una persona y es que cuando se cubren las necesidades básicas, que son las famosas fisiológicas, entonces uno diría, esta persona tiene la necesidad de conseguir un trabajo y lo consiguió y lo conserva. Pero esta persona que consiguió ese trabajo y logró satisfacer las necesidades fisiológicas, pues va a empezar a tener otro tipo de necesidades, ¿cierto? Que podemos llamarla necesidades de seguridad. Entonces, un plan dental, mayor, digamos que un respaldo de salud, ¿cierto? Entonces ya empiezan a ponerse en juego otra serie de necesidades. Bueno, esta persona que inicialmente tenía la necesidad del trabajo, ahora tiene la necesidad de pertenencia, ¿cierto? Y es que acá le interesa relacionarse con sus compañeros, ¿cierto? Le interesa mantener esas relaciones sociales y, ¿por qué no?, conseguir pareja, porque eso está dentro de la pertenencia. Maslow también habla de que cuando ya se tienen todas esas anteriores, la fisiológica, la de seguridad y la de pertenencia, pues necesitamos estima, ¿cierto? Y es el deseo de ascender, de empezar a ambicionar. Entonces, si yo dentro de mi trabajo ya logré concluir mi profesión, ya logré concluir mi especialización, entonces, ¿por qué no hacer la maestría y de seguro obtener mejores beneficios? No solo en materia de salarios, ¿cierto?, sino también una serie de condiciones que me ayuden a mejorar mi calidad de vida. Y por último, que es prácticamente la que se tiene en esta sala y es la necesidad de autorrealización, ¿cierto? Llegar a que cada persona sea capaz de realizarse por sí misma. Entonces, dentro de esta organización, ¿cómo van a ser mis aportes como líder, cierto? Y que me permitan hacerlo. Y que cuando se permite hacerlo, se tiene una flexibilidad para incluir los conocimientos que se tiene y por lo tanto una motivación más, porque hay un reto personal, ¿cierto? Entonces, la satisfacción fuera del trabajo está la educación, el crecimiento personal, el pasatiempo, la religión. Y la satisfacción en el trabajo tenemos un trabajo desafiante, diversidad, sobre todo autonomía, y esa flexibilidad también tiene que ver con este autorrealización, porque me gané yo la posibilidad de que sean flexibles conmigo. Y de ahí para abajo, pues las que ya habíamos hablado, la estima, la social, la seguridad y las necesidades fisiológicas. Pero en este cuadro, en este cuadro lo que se quiere lograr realmente es que cuando se tienen las necesidades básicas, pues la idea es que usted logre, ¿cierto?, profundizar en esta área que ven acá, en esta área pequeñita que es la autorrealización y por lo tanto usted está estudiando para lograr, ¿cierto?, que le permitan desarrollarse en esta área. Entonces, si ya nos enfocamos en esta área, quiere decir que de aquí para abajo, pues ya tenemos todo logrado, ¿cierto? Entonces, a esta parte es a lo que queremos llegar. ¿Listo? Entonces,
Cuando hablamos ya de aquella persona que tenía la necesidad del trabajo, que ya se consiguió, que ya quería seguridad, que ya necesitaba algunas recompensas sociales, alguna estima, entonces se va a trabajar en la autorrealización. Pero ¿cómo logro yo que esa persona que llegó tan alto se mantenga motivado dentro de la organización? ¿Listo? Entonces, aquí era cuando decía, la única opción que da Maslow es que se logre obtener un trabajo desafiante, ¿cierto? Que yo le ponga un reto a usted y que usted se vuelva tan retador que realmente lo logre de la manera más adecuada. Que haya diversidad en el trabajo, no, digamos que los millennials o los centennials se ha identificado que no duran mucho en un cargo, porque a esas personas les gusta diversificar, ¿cierto? Les gusta desafiarse por sí solos y por lo tanto no se mantienen en un solo trabajo, como lo hacíamos antes, ¿cierto? Nuestros padres conseguían un trabajo y mantenían ahí años, ¿cierto? Entonces empezaban a notarse un poquito aburridos, se tenía un comportamiento cultural muy diferente al que de pronto tendría una persona a la cual se desafía. La autonomía también es importante y por eso debe adoptarse dentro de los sistemas de motivación que se tienen en un proyecto o en una organización. Y de alguna manera debemos motivar en las organizaciones un crecimiento personal a través de varias capacitaciones y del mismo reto que se le imponga a ese colaborador. Luego tenemos la teoría X y Y, que es la de McGregor, ¿cierto? Y él propone un cambio desde la teoría motivacional clásica de carácter racional económico, en el que se considera a las personas como elementos pasivos que deben ser controlados por la organización. Entonces, son de un enfoque más humanista, más positiva sobre la naturaleza laboral de los individuos y por lo tanto, pues están destinados a, pues prácticamente hacer o queja y hacer caso, ¿cierto? Entonces, digamos que se tienen en cuenta, eh, pues otras medidas como la necesidad de la comodidad del trabajador. Luego tenemos el modelo ERC, perdón, que este autor nos considera importante la satisfacción total. Ya vimos la importancia de las necesidades básicas que tiene Maslow. Entonces acá nos dice esta teoría que el autor no considera importante la satisfacción total en una necesidad inferior. em, el de motivarse, ¿no? Las necesidades motivadoras pues se deben resumir en necesidades de existencia que son las fisiológicas y pues uno replantearía esa teoría, ¿cierto? Luego tenemos las de McClellan y es que se enfoca en aquellas necesidades que surgían de las relaciones con los demás. La necesidad de logro, que también están en la pirámide de Maslow, la necesidad de afiliación, ¿cierto? Y la necesidad de poder, ¿cierto? Entonces aquí ya entra un poquito el tema de retar a la persona. Luego tenemos la teoría de las necesidades y el control y es que la idea es que cualquier individuo es capaz de regular su conducta laboral en función de sus propios motivadores internos. Entonces, aquí lo que dice básicamente es que se automotiva para poder seguir funcionando. Es decir, no necesita que la organización eh, eh, logre herramientas o mecanismos para motivar al colaborador, sino que él mismo se automotive, ¿cierto? Entonces, es una teoría basada en el autocontrol, que uno diría, bueno, pues sí y no, ¿no? Entonces, mucho que cuestionar allí. Y la teoría de las necesidades adquiridas, no olvidemos que hasta ahora vamos en teoría, ¿no? No hemos, hasta ahora no hemos dicho nada de modelos, pero son teorías que nos van a ayudar a precisar en el modelo. Entonces, está la teoría de las necesidades adquiridas, que fue también desarrollada por David McClelland, y es que sus colaboradores en 1961 explican que las personas tienen tres necesidades que operan a nivel inconsciente y que son la realización al logro, el poder y la afiliación. Entonces, la realización al logro es asumir riesgos, comprometerse en proyectos que representan retos alcanzables y que de seguro la organización me da todas las herramientas necesarias para poder cumplirla. Y los empleados con alta necesidad de logro prefieren tareas que impliquen incertidumbre, dificultad, responsabilidad personal, riesgos, demás, ¿no?
Tenemos también de esas necesidades adquiridas el poder. Y es la necesidad de influir en los demás, dirigir, liderar con un poquito de autoritarismo, ¿no? Las personas con esta necesidad buscan tener un nivel jerárquico en la organización en el que se destaquen, en el que se evidencien con todos los demás, en el que hablen con otras empresas, ¿no? Y está el de afiliación, que es el de relacionarse con los demás y desarrollar vínculos significativos sintiéndose valorado por ellos. Es decir, que le digan, usted es el mejor, usted es buen líder, mire lo que usted logró, ¿cierto? Un reconocimiento al trabajo y que realmente em, se lo destaquen ante los demás. Entonces, hasta aquí es lo que nosotros llamamos las teorías, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Espérame un segundo. Un ejemplo. A ver. Ay, yo que lo hice. Mm, Cuando te levantas por la mañana, ¿sientes que todos los días son iguales? Te levantas, te aseas, vas al trabajo, hablas con tus colegas, trabajas. Vuelves a tu casa y te vas a dormir. Bueno, yo creo que todos los días son una oportunidad para expresar quién eres realmente. This is not the end. You can take your time. Hold me now, take me by the hand. We still dream away. Definitivamente hay una responsabilidad en la motivación, ¿no? De parte y parte, pero en general la actitud positiva en el trabajo depende de nosotros. No siempre vamos a tener actitud positiva, nunca. O sea, nosotros tenemos problemas, hay algunas situaciones que nos impiden mantenernos automotivados, pero de seguro la organización debe encontrar ese equilibrio para poder mantener motivado a un colaborador teniendo en cuenta que esta persona se puede ver desmotivada por diferentes situaciones personales, de repente todos los semáforos en rojo, yo qué sé, ¿no? Pero, pero, pero esto es un trabajo conjunto. Bueno, ¿cuál sería ese proceso de motivación en entornos laborales? Podría ser primero, la identificación de necesidades. La teoría de las necesidades de Maslow se basa en la jerarquía que va desde las necesidades básicas hasta las necesidades de autorrealización que vimos en la pirámide y que se expresaron muy bien en la gráfica 2. La RG, la que vimos, que agrupa las necesidades en existencia, relación y crecimiento, permitiendo que se puedan satisfacer estas necesidades simultáneamente.
Luego tenemos que establecer unos objetivos que son en general los que siempre utilizamos, los SMART, ¿cierto? Que son medibles, alcanzables, relevantes y temporales, y establecer metas claras que ayuda a enfocar la motivación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, cierto? Que fue realmente lo que nosotros consideramos que un líder debe tener, y es que en la comunicación se tiene que ser tan efectivo, tan asertivo, que lo que yo estoy diciendo que se debe hacer para lograr el objetivo general quede tan claro que todas las personas ya tengan claro cuándo, cómo debe cumplirse. Tenemos, por supuesto, que tenemos los incentivos y recompensas y que están directamente relacionados con el dinero, y es que de repente, pues uno podría decir por la eficiencia, pues un bono no caería nada mal, ¿no? Hay que mantener el clima organizacional y eso depende del líder, definitivamente depende del líder en cómo está creando esa cultura organizacional al interior de la organización, y por lo tanto se va a ver reflejado en un clima organizacional. Entonces, tenemos un ambiente laboral positivo donde los empleados se sientan valorados y apoyados, y sobre todo que ese líder lo respalde, ¿cierto? Y una cultura organizacional donde se promueven definitivamente todos los valores y prácticas éticas que fomenten la colaboración dentro de todos sus colaboradores, valga la redundancia, que cada uno pueda interactuar, ¿cierto? Una retroalimentación, ¿cierto? Entre ellos mismos, una comunicación de colaboración, mecanismos de apoyo, y tenemos el feedback y comunicación, que es la retroalimentación constructiva. Digamos que es esencial para el desarrollo personal profesional, y eso está directamente relacionado con la comunicación interna. ¿Cómo voy a recibir yo además ese feedback? Tenemos desarrollo profesional, que es definitivamente ofrecer oportunidades que ayuden a crecer y mantener motivado al colaborador, un reconocimiento que no sienta mal a equipos de trabajo, y evaluación y ajuste digamos, de los resultados o lecciones aprendidas. La motivación en el trabajo es un proceso dinámico que requiere atención y ajuste constante. Los líderes y los gerentes deben estar atentos a las necesidades y expectativas de sus equipos, creando un entorno que promueva el compromiso, la productividad y el bienestar. Entonces, el compromiso es mantener tan informado al colaborador que éste logre, digamos, disminuir las brechas de incertidumbre. La productividad, asegurar que la empresa le entregue todas las herramientas que el colaborador de verdad necesita para desarrollar eficientemente su trabajo, incluso hasta un mismo equipo de cómputo eficiente, un lugar de trabajo que no los canse, ¿cierto? Es decir, ergonómico, que cumpla todas esas características, y un buen plan de bienestar general, en el que en algún momento se interactúe todo el equipo de trabajo, o por el contrario haya tal flexibilidad que se motive con algunas actividades externas. En los últimos años los modelos de motivación pues han evolucionado, porque esto no es estático, ¿no? Debemos estar abiertos al cambio, y por lo tanto pues es cambiante, ¿cierto? Se van dinamizando a medida que se va obteniendo mayor información, y sobre todo que los equipos de trabajo también son dinámicos. Entonces, se generan nuevas expectativas. Entonces, hay una motivación intrínseca y propósito. Entonces, ¿cómo se logra? En lugar de centrarse solo en incentivos externos, lo que hablábamos, recompensas monetarias, ascensos, bueno, cada vez más las empresas ponen un énfasis especial en la motivación intrínseca, donde los empleados encuentran satisfacción y propósito en el propio trabajo que realizan. Entonces, propósito porque las empresas están trabajando para conectar tareas diarias a los empleados con un propósito más elevado, es decir, em, una motivación, un reto, ¿no? Autonomía, pues si usted considera que se puede adaptar, perdón, mecanismos diferentes según su percepción, adelante, ¿no? Entonces hay una autonomía allí desde que se tenga bien claro qué se va a hacer, seguramente se le va dando autonomía a ese equipo de trabajo.
Maestría se da a los empleadores la oportunidad de desarrollar habilidades nuevas y profundizar en sus capacidades. Y eso incluso a veces se logra solo con comunicación. Cuando usted le da autonomía de repente a un colaborador y esta persona maneja muy bien un tema, se convierte en capacitación y se puede adoptar con una maestría. Esta persona enseña, el otro apropia y adopta, ¿cierto? Entonces, todos estos pueden ser mecanismos intrínsecos dentro de la motivación como propósito. Tenemos la motivación holística y bienestar integral, que aquí se encuentra un equilibrio entre la vida personal y laboral. Eh, Se afianzan dentro del programa de bienestar y se hace un desarrollo personal. Entonces, es ofrecer opciones de trabajo remoto, horarios flexibles, días de descanso adicionales para que los empleados gestionen mejor su vida personal y profesional y con eso no están en el trabajo sentados, pero pensando en otra cosa, ¿cierto? Luego tenemos digamos, hay bastante inversión en programas que incluyen yoga o actividad física. Ahorita las personas tienden a hacer mayor acercamiento con la naturaleza que antes, ¿cierto? Ahorita los millennials y los centennials tienen una motivación extra por lo que es ecosostenible, ¿no? Entonces, apropiar en planes de bienestar, digamos algunas actividades saludables y mantener el equilibrio, pues es bastante atractivo para algunas generaciones. Y el desarrollo de personal que está enfocado a desarrollar no competencias, sino habilidades laborales. Y de alguna manera, talleres y actividades que fomenten no sé, o sea, como que los distraiga al menos unos 20 minuticos en el trabajo normal. Hay algunas generaciones que lo consideran que no es necesario, pero se ha evidenciado que alguna de estas prácticas puede ayudar a mantener un equilibrio en, en, ¿en qué? Un equilibrio entre el trabajo y la satisfacción laboral en el despeje de todos, de pronto, trabajos que agobian o que nos mantienen estresados, ¿no? El tercero es la motivación basada en datos y personalización, que es el People Analytics, motivación personalizada y plataformas digitales de recompensas. Entonces, análisis de datos que permiten a las empresas identificar qué motiva a cada empleado, eh, motivación personalizada y para esto es muy importante aprender a identificar y a conocer quién está en su equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un paréntesis aquí chiquitico y me parece supremamente importante que veamos y es que usted como líder en un proyecto o en una organización, usted tiene que aprender a identificar fácilmente, sin dedicarle mucho tiempo, pero fácilmente, cómo es la manera correcta de llegar a un equipo de trabajo, siendo de pronto la integración de personas jóvenes, adultas o mayores. Entonces, ¿cómo es la manera correcta de dirigirme? Y por eso es importante que se tengan en cuenta las generaciones y voy a mostrar acá un corto video de lo que nosotros llamamos generaciones. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros estamos identificando cómo llegar, cómo motivar, pues yo tengo que tener claro también cómo llegar a ellos. No es lo mismo llegar a un baby boomer, que ya vamos a ver, que a un centennial, ¿no? Entonces, usted debe tener la capacidad para mirar realmente cómo llegar al Descubre equipo de Wix trabajo. Studio, la plataforma para agencias y grandes empresas, y haz del diseño web una forma de arte. El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín.
El término generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la generación X le sucede la generación Y, también conocida como generación del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio, los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000, jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con Internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials le sucede la generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes. En definitiva, una manera diferente de ver el mundo. Como lo ven, son muy diferentes, ¿no? O sea, muy diferentes en la manera de comunicar, en la manera de... ¿Qué día yo hablaba con un centennial y él me decía, pero ¿por qué nos llaman? A nosotros nos gusta hablar, a nosotros nos gusta es escribir. Entonces, fíjese que en el mínimo detalle que nos pueda ayudar a ser asertivos, lo vamos a lograr. Yo sé que en los trabajos el colaborador tiene que adaptarse a los medios de comunicación. Muchos, intranet, tenemos... Gracias, Paulina, mi amor. Muy bien, ¿o yo? Sí, porque creo que ahorita que nos estaba Bueno, entonces, como les venía diciendo, pues yo sé que las empresas generan una cultura organizacional y asimismo mecanismos para la comunicación interna. Pero nosotros como colaboradores y más en proyectos tenemos que aprender a identificar cómo llegar asertivamente a los colaboradores. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, sí, señora. Ok, listo. Entonces, tenemos motivación colaborativa y cultura de reconocimiento. Se hace reconocimiento entre partes, incentivos de equipos y liderazgo inclusivo.
Por una parte, las plataformas de reconocimiento social permiten que los empleados se faciliten entre sí un buen trabajo, lo que genera sentido de comunicación y colaboración. Los incentivos, más que premiar a individuos, las empresas recompensan a equipos, ¿cierto? Y liderazgo inclusivo que está relacionado con el empoderamiento, el coach, ¿cierto? Que inspiran y motivan a equipos a través de la empatía, apoyo emocional y desarrollo de personal. Tenemos motivación a través de la innovación y la creatividad, que son espacios para la innovación, proyectos personales, y eso tiene que ver mucho también con la flexibilidad. ¿Hasta qué punto yo le doy autonomía al equipo de trabajo para que incorpore procesos de innovación que nos ayuden a hacer más eficientes las labores, ¿cierto? Y proyectos personales que dentro de su capacidad de estudio logren dinamizar un mecanismo, un proceso, una actividad con el conocimiento que adquirieron a lo largo de su vida profesional. ¿M? Luego tenemos diversidad de equidad e inclusión, donde las empresas que priorizan la diversidad, equidad e inclusión no solo logran mayor parte de motivación entre sus empleados, sino que también genera un sentido de pertenencia. Hay mayor compromiso. Entonces, hay un ambiente inclusivo y promoción de la equidad. Acordémonos que dentro de todos la motivación, nosotros encontramos no solo generaciones, sino encontramos también una serie de personas que son diferentes, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar con aquellas personas y destacar de la persona sus capacidades y no algo superficial que de pronto pueda generar exclusión, ¿cierto? Entonces, tenemos ambiente inclusivo, crear políticas y culturas laborales donde todas las voces se sientan valoradas y promoción de la equidad, implementar políticas que aseguren que todos los empleados tengan acceso equitativo. Y esto está directamente relacionado también con lo que nosotros llamamos los derechos humanos, ¿cierto? Esos derechos humanos em, tienen una serie como pues de hecho, ya es una política pública. eh, que debemos respetar dentro de las organizaciones. Entonces, todas estas que acabamos de ver son las nuevas tendencias de los modelos de motivación y están centradas en crear un ambiente de trabajo más humano, donde los empleados encuentren satisfacción tanto contenido de su trabajo como en el entorno que los rodea. El propósito, el bienestar integral, la personalización, los incentivos y la colaboración, digamos que logremos capacidades en equipo, identificando la capacidad individual, ¿cierto? Cómo potencializar las habilidades y competencias que cada uno tiene para que favorezca un equipo de trabajo. ¿M? Y por otro lado, no podemos dejar de que atrás la motivación de algunas organizaciones es incluir herramientas tecnológicas que ayuden a desempeñar mejores labores en la organización, ¿cierto? Em, eso como en general. Entonces, una cosa es aprender a diferenciar la teoría, ¿cierto? Una teoría de la motivación que se hace a través de las teorías que vimos adelante en los primeros slides y cómo esa teoría me ayuda a concentrar en la implementación de un modelo de motivación en el equipo de trabajo, ¿cierto? A través de todos los que leímos anteriormente. ¿Listo? Vamos a mirar también este videíto y con eso concluimos nuestra sesión del día de hoy con modelos de motivación. No obstante, quería preguntarle si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud. Todos sabemos lo que es la... Chicos, de modelos de motivación, ¿tienen alguna duda? No, profe, todo va bien. ¿Sí? Gracias. No, Sí, profe, profe, todo quedó no. claro. Muchas gracias. Ok, listo. Y todo el tiempo estamos persiguiendo. Pero aquí te voy a platicar acerca de los dos tipos de motivación que existen. El primer tipo de motivación del que te voy a hablar es la motivación intrínseca. ¿A qué se refiere?
es aquella que surge de forma natural, de forma genuina desde dentro de ti, sin que nada del entorno influya. Es cuando tú haces las cosas por iniciativa propia, por interés natural, por lograr tus metas personales, por satisfacción, porque disfrutas realmente realizar determinada acción y lo haces de forma natural. No es necesario que nadie esté detrás de ti diciéndote. Por ejemplo, cuando vas a la escuela no necesitas que tu mamá esté diciéndote apúrate niño o niña, ya levántate, ya vete a la escuela, o que te estén incentivando de alguna forma. Tú encuentras una satisfacción en el hecho de hacer las cosas. Muchas veces se disfruta tanto la labor, el trabajo que realizamos, que nos vamos con gusto al trabajo y no estamos todo el tiempo buscando algo externo que nos impulse a hacer las cosas. Lo hacemos porque nos nace y porque nos sentimos felices realizando determinada actividad. Por ejemplo, cuando tú vas y estudias porque tienes deseos de aprender, de poder lograr una meta que quizá tengas más adelante, mucho más a mayor plazo, a más largo plazo, cuando quieres servir a los demás, cuando simplemente quieres hacer lo que te toca porque te nace hacerlo, ¿sí? Pongamos un ejemplo, en el trabajo, una persona que llega todo el tiempo, todos los días, llega temprano, llega puntual, llega a cumplir sus actividades, no pierde el tiempo en ninguna otra actividad, se destaca en su trabajo porque simplemente le gusta hacer bien las cosas, se siente feliz realizando eso y esa sería su motivación intrínseca porque viene desde dentro de él. Y algo importante de este tipo de motivación es que no quiero decir que es el más importante, pero sí es el que más deberíamos de procurar tener en nuestra persona. Porque en este tipo de motivación pues no dependemos de nada del exterior, ni de ninguna persona, ni de ningún incentivo. Simplemente por el hecho de ser nosotros hacemos las cosas. Entonces es más probable que mantengamos nuestras acciones enfocadas al objetivo y a la meta, y es más difícil que tiremos la toalla de lo que estemos haciendo porque la motivación está dentro de nosotros, todo el tiempo nos acompaña y independientemente de lo que pase a nuestro alrededor, nosotros vamos a ir firmes y vamos a mantenernos haciendo lo que tenemos que hacer porque tenemos esa motivación que viene desde adentro. Entonces esa es la que siempre debemos estar pendientes de tener y de alimentar dentro de nosotros. Por otro lado, pues tenemos la motivación extrínseca. Obviamente es lo contrario de la primera. Esta, como su palabra lo indica, viene desde afuera. Estamos ante un tipo de motivación que se va a regir por lo que recibimos del exterior, ya sea palabras de aliento, reconocimientos que nos den, el maestro que nos da una buena calificación, eso es una motivación extrínseca. Cuando nos dan una medalla, nos dan un reconocimiento, nos ponen nuestra foto por ahí en el cuadro de honor del salón, o el empleado del mes y ponen tu foto, tu nombre y a lo mejor algunos de los logros que obtuviste. Esa es un aliciente o es un motivador que viene desde afuera, es algo externo. Acuérdate que en el primer tipo de motivación viene desde adentro y no se relaciona con lo que sucede a tu alrededor. Aquí es todo lo contrario. Incrementamos nuestra motivación con base en el reconocimiento o lo que obtenemos de los demás. Normalmente es positivo, pero también es el tema de evitar algún castigo o algún perjuicio en nuestra contra. Ya sea que nos vayan a dar un premio o que vayan a evitar castigarnos. También a veces nos esforzamos en la escuela o en nuestro trabajo porque no queremos que nos corran, no queremos que nuestra mamá nos regañe, no queremos que ser una preocupación para nuestra familia. Entonces aquí ya están interviniendo otros factores que son fuera de nuestra persona, que no están muchas veces en nuestro control, pero que sí influyen en nuestro comportamiento y en la motivación con la que hacemos las cosas. Hay que tener muy clara esta diferencia en la que en la primer tipo de motivación pues hacemos las cosas simplemente porque nos nace, porque queremos lograr la meta, porque independientemente de lo que nos digan o no nos digan, nos den o no nos den los demás, nosotros nos esforzamos por hacer las cosas
y estamos hablando de una motivación intrínseca. Por otro lado, hablamos de las recompensas, los reconocimientos o el evitar castigos del exterior, hablando de la motivación extrínseca. Y hace un rato te mencionaba un ejemplo del trabajador que llega todo el tiempo puntual a su trabajo, a su puesto a su lugar de trabajo, de funciones. Entonces, también este reconocimiento que se le da como empleado del mes o como un bono de puntualidad, pues va enfocado a estos reconocimientos que obtenemos del entorno y que contribuyen a nuestra motivación. Ahora que conoces los dos tipos de motivación, me gustaría que me platicaras en los comentarios a ti qué. Listo, chicos. Entonces, ahí concluimos todo lo que vimos en la sesión del día de hoy. No sé qué más de pronto quisieran ustedes comentar, ¿no? Profe, una pregunta. Claro que sí, María Paulina. No, Lady Sofía, Ah, profe. Lady. Es que María Paulina también levantó la mano. Adelante, Ay, Lady. qué pena, yo no vi, yo solo abrí el micrófono, qué pena, Paula. No te preocupes. Adelante. Profe, por ejemplo, en el ambiente público, yo trabajo en una entidad pública, ¿cierto? Y Sí. entonces se ven muchas malas prácticas, digámoslo así, respecto a eso. Viendo todas las teorías que usted nos da, profe, ¿qué es lo más recomendable como uno, como trabajador público, para mantener y conservar la motivación? O sea, ¿qué técnica podría utilizar uno en esa parte? Bueno, lo que pasa es que las entidades públicas tienen muchas, pero son dos muy importantes características. La primera es que son grandes, ¿no? En general hay niveles y existe otro que se llama, ¿cómo se dice sin que suene tan feito? Y es que hay personas que van y vienen según el periodo em, Ah, sí, de administrado por... gubernamental, ¿ah? Sí. 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 Entonces, a veces en esas entidades se ve mucho un liderazgo pasivo, ¿no? No hay comunicación, algunos líderes incluso tardan en aprender realmente a qué se dedica la entidad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los periodos de administración nacional. Entonces, una cara es el contratista y otra cara es aquel de carrera. El de carrera generalmente se desmotiva fácilmente y como yo les dije al principio de la sesión, es importante que se tenga en cuenta que si bien la empresa o la organización, en este caso pública, colabora a que haya motivación en el trabajo, pero en este caso la autorregulación es la más necesaria. El movimiento también y el reto también, pero las entidades públicas en general son muy operativas. Entonces, de alguna manera, Lady, mi sugerencia es que busques tú la forma de automotivarte, porque existe en el diagnóstico de empresa pública las características que te acabé de decir y es algo complicado en el tema de la cultura organizacional, porque nunca se compone. ¿Tú eres de planta o eres contratista? Libre nombramiento y remoción, profe. Sí soy O de sea, planta. así planta, sí. Ajá. Entonces, dependiendo el tiempo que lleves, el autorregularse a mí se me hace que es la mejor técnica. En este caso, revisa si te sirve la intrínseca o la extrínseca. Pero yo considero que la autorregulación en el que tú te automotives es importante porque de seguro tu trabajo es muy monótono. Sí, estresante. Sí, entonces no te van a llegar a decir, vengan, hagamos esto para motivarnos. La única motivación que tú puedes encontrar allí es hacer un diagnóstico situacional exterior, donde encontrarás personas que añorarían ese cargo y de seguro es importante el automotivación con mirando la situación externa de verdad está bastante complicado. Entonces aprovéchalo y disfrútalo tú misma con autorregulación del estrés. Ok, profe. Muchísimas gracias, profe, muy amable. Con todo gusto. María Paulina, adelante.
Paulina, ¿te arrepentiste? ¿Alguien tiene algo que aportarle a Lady en medio de lo que estudiamos? Cristian, adelante. ¿No? ¿Nadie? Bueno, Lady, espero que la respuesta que te di, pues digamos que es con base en diagnósticos, ¿no? Entonces realmente sí, sí es algo difícil, pero no es imposible. Autorregulación es importante. Acuérdate de la sesión de, ¿de qué? De las emociones. Claro que sí, profe, lo tendré en cuenta, muy amable. Bueno, Lady. Chicos, entonces si no hay más que quieran mencionar, entonces la sesión termina. Un gusto saludarlos. Nos vemos en 8 días. Una feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Gracias, Gracias, profe. Chao. profe, Buenas feliz noches. noche. Bueno, feliz noche para todos. Luego, Gracias. gracias.